Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En esta mañana, como les había dicho hace 2 domingos, vamos a comenzar a estudiar una nueva parte de la Biblia, otro libro, que es una de las cartas de San Pablo escritas como Efesios, esta también escrita en la prisión. Y en esta semana escuché el testimonio de una chica albanesa que nació en el tiempo que Albania era una república comunista. Ahora se ha liberado y es una república normal. Y ella fue educada desde el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria y aún entrando a la universidad en el ateísmo. Dice, prácticamente no se hablaba de Dios, era como una cosa extraña para ella. Y le habían prometido tanto en los distintos niveles, desde el inicial hasta la universidad, que ese sistema era el que le daba la felicidad a las personas, donde todos eran iguales. Pero resulta que no era así, la realidad era muy distinta. Entonces ella no era feliz. Y cuenta en este testimonio que cuando tenía que rendir un examen muy difícil en la universidad, de pronto sintió, porque su abuela era cristiana y de chiquita le había hablado, sintió que tenía que pedirle a Dios que le guiara en ese examen. Ella iba a estudiar, ojo los estudiantes, para aprender y aprobar un examen hay que estudiar, no es Dios un milagro. Dios obra cuando nosotros hacemos nuestra parte. Es decir, estudiamos y Él obra. Me pasó a mí en muchos exámenes que tuve que rendir en la universidad, que siempre el Señor estuvo al lado mío. Y ella oró y dijo, bueno, Dios, si existís, ayúdame a aprobar este examen en la universidad. Pero no con mucha fe, no por si acaso, como un salvavidas, a ver si le ayudaba, sin saber a quién le pedía. Y vino una amiga y la vio que estaba en una actitud extraña y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, le estoy pidiendo, si existe Dios, que apruebe este examen. Y entonces la amiga, que era cristiana en su intimidad, porque no se podía hablar en ese tiempo de ser cristiano, uno perdía todo, esa es la libertad del comunismo, ¿no? Ella le dijo, y la amiga le dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar por tu examen. Y si te sacás un 10, el domingo me acompañás a la iglesia, donde tenemos la iglesia que va a haber una reunión especial. Y la amiga lo que quería era aprobar la materia, así que le dijo esta chica, sí, Eda, le dijo, si me saco un 10, voy a ir. ¿Qué me voy a sacar un 10? Los que estudian en la universidad saben que sacarse un 10 en la universidad es casi un imposible. A Gata, si sacamos un 7 es una gran nota, pero un 10. ¿Y qué pasó? Eda se sacó un 10. Así que el domingo vino la amiga y le dijo, vos me prometiste que primero le preguntó, ¿cuánto te sacaste? 10. Bueno, me prometiste que si sacabas un 10 me acompañabas a la iglesia. Y yo voy a cumplir, dice. Dios cumplió conmigo, yo voy a cumplir con Dios. Como hay mucha gente, ¿no? Que dice, yo voy a cumplir con Dios, le hice una promesa a la Virgen, le hice una promesa. No, Dios no necesita, lo que necesita es que nos consagremos a Él, que creamos con fe. Y resulta que allí en la reunión Dios tocó su corazón y ella aceptó a Cristo como su Salvador. En el momento que lo hizo, dice, mi vida pegó un estallido de felicidad. Toda esa felicidad que me habían prometido nunca la había tenido. Al contrario, era como una carga para mí. Pero en cuanto realmente conocí a Cristo, a Dios a través de Jesucristo, mi Salvador, mi vida entera cambió. Bueno, la carta que vamos a empezar a estudiar en esta mañana es la carta a la felicidad. Es la carta que nos habla de cómo ser felices. Así dice Guillermo Hendrickson, que es un gran comentarista bíblico. Dice, Filipenses nos enseña el secreto de la verdadera felicidad. Y dice Hendrickson que también nos enseña al que encontró esa felicidad, que es San Pablo, el autor. Y lo más importante, según este autor,
es que nos enseña cómo conocer al autor de la felicidad, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, es una carta de gozo, pero no escrita por alguien que está pasando la buena vida, sino por alguien que estaba preso, como le decía el otro día a una hermana que tiene el esposo internado bastante grave con COVID, le decía yo, estamos presos como aquel Pablo que estaba preso en la cárcel por predicar a Cristo. Nosotros estamos también presos por todo esto que está pasando en nuestra sociedad. Ahora, en el viernes que se tomó esta medida de no permitir un montón de cosas, bueno, en medio de esta situación de zozobra y de inseguridad y de infelicidad, aquí encontramos en la carta a los Filipenses el secreto de la felicidad. Esto es hermoso, hermanos, porque Pablo habla del gozo. Fíjense, como ejercicio de hoy, miren, yo lo hice. En 7 o 8 minutos pueden leer los 4 capítulos de Filipenses. Léanlo todo junto. Y si pueden leerlo más de una vez, mejor. Y van a ver que es muy hermosa para leer. Y fíjense cuántas veces habla del gozo San Pablo aquí en esta carta. Y San Pablo escribe esta carta estando preso y le escribe a la iglesia de Filipos. La iglesia de los filipenses estaba en esta ciudad que tiene una historia muy particular. ¿Por qué? Pablo había estado en su segundo viaje misionero recorriendo las iglesias que ya había fundado y después quería visitar otras iglesias de Asia y el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Asia. ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo me dice que no predique? A veces el Espíritu nos guía porque tiene otro propósito para nosotros, para nuestro ministerio, para su vida, para mi vida. Después quiso ir a Bitinia, tampoco lo dejó el Espíritu. Y estaba allí en Troas, en un puerto, y cuando estaba allí vio a un varón macedonio, una visión. Y este varón le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia estaba del otro lado del mar Egeo, y quiere decir que él iba a tener que dejar Asia e ir a Europa, al comienzo de Europa, digamos, en el límite de Europa. ¿Y qué hizo Pablo? Enseguida partió para Filipo, para Macedonia. Filipo es la capital de Macedonia en ese tiempo. Llegó a Troas, a Neápolis, que es el puerto de Filipos, y de allí, unos 15 kilómetros a pie, llegó a la ciudad de Filipos. ¿Qué pasó? No había sinagoga en Filipos. ¿Dónde Pablo, en cada viaje que hacía, en cada lugar donde estaba, dónde predicaba primero la palabra? En las buenas nuevas del Evangelio, de que en Cristo hay nueva vida, que en Cristo hay felicidad, que en Cristo está todo lo que necesita el hombre y la mujer, de antes y de ahora y de mañana también. Lo predicaba en la sinagoga, pero en la sinagoga estaban los judíos, y la sinagoga se armaba cuando había una comunidad de judíos bastante importante, por lo menos 50 personas. Pero allí se ve que no había esa cantidad y no había sinagoga. Entonces Pablo empezó a preguntar, y cerca de allí estaba el río Gangites, que corre cerca de la ciudad de Filipos, y fue allí a orillas del río y dice, bueno, aquí vamos a encontrar un lugar de paz para orar. Y allí se reunían las mujeres para orar. Y en aquel lugar, a orillas de este río, Pablo conoció a una mujer que el domingo que viene, si Dios quiere, lo vamos a ver en detalle, a Lidia, una mujer de una posición económica importante, pero que no conocía toda la verdad del Evangelio. Unos días después, Pablo volvió a Filipos con sus compañías, con sus compañeros, y se encontró con una mujer joven que decía, estos son los siervos del Dios Altísimo. Y al otro día, al día siguiente, otra vez esta mujer, estos son los siervos de Dios. ¿Sabe quién era? Era una pitonisa, una que tenía el espíritu de Pitón, espíritu de adivinación. Entonces Pablo, molesto por esto, porque a nosotros no nos tiene que alabar el diablo, nos tiene que alabar aquel que no conoce a Cristo, porque ve nuestras buenas obras, pero esto era, quizá podemos suponer, como una forma de desacreditar a los apóstoles. Entonces Pablo, en el nombre de Jesucristo, la libera a aquella muchacha, la libera de la esclavitud del espíritu inmundo, porque ya no era
adivina de las cosas que podían suceder. Y la libera también de la opresión del pecado que estaba sobre ella. Y no sabemos, pero quizás los dueños, como vieron que no les servía más como ganancia, también la dejaron libre. No sabemos, eso lo suponemos. Y esto trae aparejada otra cosa importante en la ciudad de Filipos. Lidia de Tiatira, la mujer endemoniada, la chica endemoniada, y el terremoto. ¿Son lindos los terremotos? ¿Usted estuvo en un terremoto? Oh, mamita querida, no es nada lindo el terremoto. Lo único firme que tenemos es el piso. Y si el piso se mueve, ¿de qué nos agarramos? Yo en San Juan participé de un terremoto, re fulero, re feo eso. Y Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos al Señor. En vez de quejarse porque los habían maltratado, estaba alabando a Dios. ¿Usted qué hace cuando lo maltratan? El otro día una persona me decía, estoy cansado de que me maltraten. Digo, bueno, no te canses, el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Y Pablo alababa al Señor, cantaba. Y de pronto el terremoto. Se mueve todo, las puertas de la cárcel se abren y el carcelero va y ve las puertas abiertas y se quiso matar. Pero Pablo le dice, no, nadie se escapó. Bueno, allí el carcelero se da cuenta de lo que es un cristiano y de lo que es el poder de Dios. Dios habla de muchas maneras. El domingo pasado les contaba el terremoto cuando Jesús entregó su vida en la cruz, ¿verdad? Una de las 7 maravillas que pasaron en ese momento. Bueno, aquí el terremoto es otra maravilla también, porque yo no conozco preso que no quiera estar libre. Y cuando se abrieron las puertas de la cárcel, pensaron que iba a pasar esto. Así que en estos 3 acontecimientos los vamos a ver en detalle el domingo que viene, si Dios quiere. Y leí un bosquejo de Filipenses, leí mucho, pero este me gustó. Dice, ¿cuál es el propósito? Siempre le digo que Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Cuando lo hizo a usted, cuando me hizo a mí, es porque nos hizo con propósito. Por eso estuvimos viendo hace ya un tiempo la iglesia con propósito, una vida con propósito. Y el propósito del creyente, lo dice Pablo, para mí, 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que Pablo decía, mientras Dios me dé vida, que Él es el autor de la vida, vivo para Cristo. ¿Usted vive para Cristo? ¿Yo vivo para Cristo? Nosotros tenemos que decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia, no porque se quería morir, Pablo no se quería morir, pero él decía, si Dios dispone que yo parta a su presencia, voy a estar mucho mejor que ahora. Por eso los primeros cristianos, cuando moría alguien, se gozaban y cantaban, porque decían, va a la patria celestial, ya está en la patria celestial. Como le dijo, ¿se acuerdan el domingo al ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que también nos da propósito a la vida. Filipenses nos habla del modelo de vida. ¿Quién es nuestro modelo? Es Cristo. Por eso el capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no tuvo en cuenta ser igual a Dios y se anonadó, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Hermanos, el modelo a seguir, el modelo de vida es Jesús. Les digo una cosa que omití decir cuando hablaba de la iglesia de la ciudad de Filipos. Filipos, volvemos un poquito para atrás, Filipos, en un momento dado, después que la iglesia creció, se llegó a denominar Cristópolis, ciudad de Cristo. Miren qué lindo, que dijeran Ejército de los Andes, Fuerte Apache, ciudad de Cristo. Abelito Chorol, que había hecho un cartel, Fuerte Apache para Cristo, que lo desplegamos en Vélez en una campaña, en una de las tribunas. Qué bueno es que también a nosotros nos puedan decir ciudad de Cristo, Cristópolis. Eso se llamó en un tiempo Filipos. Ahora se llama Cabala, el nombre actual de Filipos. Bueno, un modo de vida, un modelo que es Jesús. Un premio de la vida.
Fíjense en el capítulo 3, versículo 14, que Pablo dice, no alcancé ya la meta, prosigo a la meta. Una meta que alcanzar, un premio de la vida, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo nos está dando un modelo a seguir. Hermano, usted tiene que tener una meta en la vida. Dice que la larga vida es dada también por tener metas que alcanzar. No puedo conformarme, tengo que seguir. Yo me acuerdo cuando empezamos allí en un lugar prestado la obra en el departamento de Miguel Rochas, parecía inalcanzable la meta de tener un templo propio, de tener una iglesia en este lugar. Sin embargo, ya por la gloria de Dios cumplimos 33 años. Hermanos, miles de personas han conocido a Cristo. Y como decía el otro día uno de los hermanos, queremos los 5.000 que el Señor me mostró en aquel sueño. Era una iglesia preciosa, con terreno en declive, los asientos estaban en declive, entonces todos podían ver el púlpito, hacían semicírculo, todos los hermanos tenían un buzo celeste, me acuerdo, como identificados, distintos a los del mundo, y caminábamos con Silvia entre la multitud y decíamos, Señor, danos sabiduría para poder enseñar a este pueblo a crecer en la fe. Bueno, así es Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo tiene una meta y Pablo nos enseña cuál es el premio de la vida. Prosigo a la meta. Y el poder de la vida. Pablo habla en el último capítulo, son 4 capítulos. En el primer párrafo habla de la necesaria unidad. Si cada uno piensa en su interés, hay disolución. Pero si todos estamos unidos en el amor de Cristo, como estuvimos toda esta semana hablando en la oración sacerdotal, Padre, te ruego, dice Jesús en Juan 17, que sean uno, como vos y yo somos uno. Que esa relación vertical se convierta en una relación horizontal entre los hermanos. Hermanos queridos, la unidad es fundamental. ¿Quién nos une? Cristo. Porque nuestro egoísmo nos diferencia, nuestra envidia nos diferencia, nuestro celo nos diferencia, pero esos son frutos de la carne. Pero ¿qué produce Cristo en nosotros? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor. Y sobre todas estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque son la bendición de Dios. Contra ellas no hay nada que se oponga. Entonces nos une, Cristo nos fortalece, nos da fortaleza. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con acción de gracias, con oración y ruego y acción de gracias. Nosotros nos acordamos de la oración, a veces nos acordamos de rogar, pero nos acordamos de dar gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Entonces el Dios de paz nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. También nos puede purificar, porque dice Pablo, nos enseña cómo purificarnos. Que llenemos toda nuestra mente de lo bueno, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna. En eso llenad la mente, en eso pensad. ¿De qué está llena su mente? ¿De qué está llena mi mente? Está llena de Cristo, gloria a Dios. Eso nos enseña Filipenses. También para satisfacer. Pablo había sido un hombre rico, había tenido de todo, había ido a las mejores escuelas. Sin embargo, él dice, padecer, allí en el capítulo 4, sé contentarme cualquier sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener necesidad. Hermanos, eso es lo que nos enseña esta carta a través del apóstol Pablo. Y también suple todo lo que nos falta. Por eso dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Por eso nos dice Filipenses, tener a Cristo significa salvación. Si usted conoció a Cristo como su Salvador, esté seguro, la salvación no la va a perder. Obrar por Cristo significa santificación. Hermanos, usted no puede perfeccionar su vida espiritual sin Cristo. Tiene que estar en Cristo. La nueva criatura es en Cristo, con Cristo como nuestro Señor. Primero como nuestro Salvador, porque nos sacó de la muerte del pecado, pero también nos da el poder sobre el pecado y nos permite ser cada día más parecido a lo que Él es. Por eso obrar en Cristo trae santificación.
Vivir en Cristo, vivir para Cristo, significa dedicación. Miren, hay una señora que yo conozco, con la que vivo hace 51 años, que no pierde oportunidad. El otro día le fueron a poner la vacuna y dice, me olvidé un tratadito. Le tenía que haber dado a cada una de las personas un tratadito. Viene el basurero, el recolector, dice el hijo de Paola, el recolector. Y va, y digo, ya le diste la otra semana pasada. No, pero le voy a dar esto, así le puedo dar un tratadito. Y va y le da. El otro día, mi hija que vive acá enfrente no estaba en el hospital y había dejado unas ramas afuera. Y vino el camión de la recolección de ramas y ella siempre da el tratadito, ¿no? Y entonces se cruzó, buscó el dinero que le quería dar. Digo, pero Silvia, si no es tu casa. Ah, no importa. Bueno, le dije Silvia, perdón. Pero ella siempre no pierde la oportunidad de darle algo de la palabra de Dios. Dice, no sé en qué momento lo voy a ver, pero qué bueno que se lleven la palabra de Dios. Por eso, el estar y vivir para Cristo trae dedicación. El dedicarse a Cristo indica rendirse a Cristo. Y rendirse a Cristo es consagración. Y la quinta cosa, estar en Cristo, es estar en su gloria. En esta semana también en Juan decíamos que el tener a Cristo es tener la participación vertical que tiene Cristo, disfrutar de la gloria de Dios. Por eso, estar con Cristo implica glorificación. Y les quiero dejar un versículo de Filipenses 4:19. 4:19. Dice, y mi Dios suplirá todo lo que les falta. Así que, hermanos, descansen en el Señor. En el Señor tenemos todo lo que necesitamos. ¿Usted cree en Él? Les voy a contar la historia de un misionero. Había un misionero que estaba en un país que no había conocido nunca el Evangelio, de África, y su grupo de estudio bíblico empezó a crecer. Entonces dijo, necesitamos comprar un terreno para edificar un templo y poder reunirnos allí. Y algunos hermanos de la congregación, todos muy pobres, empezaron a hacer artesanías, cosas con barro, distintas artesanías para poder vender y juntar dinero para comprar el terreno donde iban a edificar su templo. Hicieron una feria y así vendieron todos sus productos. Pero había una hermanita muy ancianita que no tenía dinero, apenas si tenía para comer, y a veces los hermanos tenían que dar de comer. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo? Y se acordó que tenía en un cajón un montón de telas de colores, retazos, pedacitos que le habían regalado de telas. ¿Y qué hizo esta buena hermana ancianita? Con mucha paciencia las cosió una por una de forma primorosa y quedó un poncho hermoso, precioso. Entonces los hermanos dijeron, bueno, miren qué bueno. Y ella llevó, todos llevaban alguna artesanía, y ella llevó su poncho. Dice, hermano, mire, yo plata no tengo, pero voy a dejarle a la iglesia este poncho para que lo venda y podamos ayudar un poquito para comprar el terreno. Y vino la venta, y allí vendieron casi todo, pero algunas cosas quedaron. Entonces los hermanos que organizaron esa venta fueron a la casa del misionero y le dijeron, mire, juntamos esto de dinero, ya sabemos que no alcanza, pero Dios proveerá. Y si también quedaron algunas cosas, así que se las trajimos. Y le trajeron algunas artesanías que no habían vendido, y entre ellas ese poncho. Y entonces el pastor dice, ¿qué hago con el poncho? Dice, ¿por qué no organizamos una venta e invitamos a las aldeas vecinas para que alguno venga? Por ahí podemos vender lo que nos queda. Y así hicieron. Y bueno, vinieron estos vecinos de la aldea que estaba cerca, vieron todos los productos y se vendió todo, menos el poncho de colores. Y entonces dice, ¿qué hago con el poncho? Y viene un hombre de esta aldea vecina y dice, pastor, yo me quiero quedar con el poncho. Sí, está a la venta, ¿cómo no? Y le dice, sí, pero no tengo plata.
Y el pastor dice, ¿ahora qué hago? Como testimonio, no quería quedar mal con este vecino que estaba tan interesado, estaba enloquecido con el poncho. Y entonces dijo, no hay problema por la plata, pastor. Yo le vine a hacer una propuesta a usted. No se la quise hacer a los que estaban allí vendiendo las cosas, pero se la quiero hacer a usted. Bueno, dígame cuál es la propuesta. Mire, yo tengo un terreno acá en este pueblo que no lo uso. Quizá a usted le pueda servir. Le cambio el terreno por el poncho. ¿Saben cuál era el terreno? Era el que ellos querían comprar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. ¿Se da cuenta? Así es el Señor. Por eso estudiemos Filipenses. Les desafío. A ver, me van a decir cuántas veces lo leyeron. Por lo menos una en esta semana. Y la semana que viene vamos a empezar con el texto para poder estudiarlo más. Dios les bendiga, hermanos. Y para fortalecer la comunión, en esta mañana vamos a participar de la Cena del Señor. Hoy también nos acompaña Paola, que es pastora de Ramos, y la esposa de Lovecchio, y también mi esposa Silvia. Así que preparen el pan, la copa, que ya nos vamos a arrimar a la mesa. Dios les bendiga. Como recién les decía, vamos a compartir el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y Jesús dice que en aquella última cena dio gracias por el pan. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias por el pan. Te damos gracias, Señor, por este pan roto que representa tu cuerpo roto en la cruz. Gracias, Señor, lo hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor, amén. Vamos a compartir el pan. El relato bíblico de aquella última cena nos dice que tomó la copa y la compartió con sus discípulos. Vamos a compartirla. Le voy a pedir a Paola que dé gracias por la copa. Señor, te agradecemos por esta sangre que derramaste por nosotros, por tu sangre que se derramó en la cruz, Señor. Recordamos ahora, compartiendo esta copa, que esa sangre se derramó para limpiar nuestros pecados, para salvarnos, porque nos compraste con un alto precio. Gracias por ese amor tan grande. Te bendecimos y te amamos, Señor. Te agradecemos por este sacrificio por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por este momento de comunión que hemos compartido. Y les recuerdo que esta tarde tenemos la escuela dominical y también tenemos la posibilidad de tener la reunión presencial. Por ahora de 20 personas, pero estamos viendo si en este día tenemos alguna otra noticia, se las vamos a avisar. Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar en cada reunión y también aquí en la página de la iglesia en Facebook. Dios les bendiga.